Muchas veces cometemos errores. Muchas veces hacemos cosas, y lo voy a poner entre comillas, en el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque vimos que las cosas se iban, y otra vez entre comillas, dando. Y creemos que porque las cosas pintan de la manera que nosotros esperamos, que son parte de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? No podemos ser más inteligentes que Dios. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Porque si nosotros pensamos que somos más inteligentes, nos estamos perdiendo de la mejor parte. Amados, muy buenos días. Mire, esto es tan interesante. Hay un dicho maravilloso que dice: te quisiste pasar de listo. ¿Sí? Y esto nos pasa mucho, digo, yo en la edad en la que estoy, me toca verlo con la gente más joven, con empleados, con niños, con jovencitos, que se quieren pasar de listos y brincarse las trancas, o brincarse los pasos, o salirse con la suya. Me toca mucho verlo con la gente en la fe también. Pero fíjese en lo que decía Salomón. Fíjese nada más lo que decía el Salomón, el rey más sabio sobre la tierra. Dice, esto está escrito en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8 del libro de Proverbios. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará a tu cuerpo fortaleza, salud y bienestar a tus huesos. Fíjese qué interesante es esto. Porque mire, tenemos que empezar. Número 1, dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No porque se vayan dando las cosas, hiciste las cosas bien. Eso es tu propia sabiduría. Pero 2, dice, en cambio, teme a Dios. Y aquí, esto es una palabra clave. Porque hay una diferencia entre el miedo y el temor. Y se lo voy a explicar muy rápido. El miedo es a lo desconocido, por mientras el temor es a lo conocido. Si usted se mete a un cuarto oscuro, tiene miedo porque no sabe lo que hay. Si usted se mete a una alberca con tiburones, tiene temor porque se sabe exactamente lo que hay y el riesgo que corre. Así de fácil. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Está diciendo, el principio de ser sabio es saber lo que Dios piensa y lo que Dios hace. Témele a Dios, conoce a Dios y actúa con Él. Entonces fíjese cómo esto hace sentido cuando nosotros nos queremos pasar de listos. Porque dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Porque en el capítulo 1 dice, la sabiduría del cielo viene de conocer a Dios y de saber lo que Dios piensa y hace. Entonces por eso aquí en Corona dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme a Dios. O sea, conoce a Dios, conoce su manera de pensar. Amados, estamos terminando esta semana hablando de cómo preparar la carne para el asador. Esto en seguimiento de lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? De tener una vida con olor a carne asada. ¿Cómo ponemos nuestra carne delante de Dios para convertirnos en personas que conocen a Dios, que obedecen al Espíritu y que son bendición? No solamente son bendecidas, sino son bendición. ¿Cómo crucificar nuestra carne? Es entender la diferencia de la sabiduría de la tierra y la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto tiene que ver con el carácter de Dios. En el momento que conocemos el carácter de Dios y hacemos las cosas de acuerdo al carácter de Dios, entonces vamos a ser verdaderamente sabios. Y no nos vamos a dejar de impresionar de, ¡oh, qué listo soy! Y entonces dejaremos de estarnos pasando de listos. Es muy interesante. Esta semana hemos hablado de cosas muy básicas de nuestra fe. Primeramente, hablamos, no hay cosa más engañosa que el corazón. Quiere decir, nuestras corazonadas son peligrosas. Número 2, hablamos de que la llave de la bendición es la obediencia. No hay manera de sacarle la vuelta a Dios. Número 3, hablamos de que tenemos que ver a Dios como autoridad y no como nuestro mandadero que nos va a bendecir, y lo digo otra vez entre comillas, ¿sí? Número 4, hablábamos de que nuestra fe requiere acción. No hay manera de tener fe sin una acción que la acompañe.
Y número 5, el día de hoy estamos hablando de que las cosas no se dan por algo y que nuestra sabiduría en lo terrenal, en lo natural, es completamente limitada. Y lo único que nos va a dar una sabiduría verdadera es el temor a Dios. Y el temor a Dios viene de saber cómo piensa y qué es lo que hace Dios. Hay mucha gente que dice, es que Dios dijo, mis pensamientos no son como los tuyos. Y es cierto. Pero cuando Dios dice esto, dice, mis pensamientos espirituales y celestiales no son como los tuyos terrenales. Lo cual en ningún momento, amados, nos limita de tener los pensamientos de Dios cuando decidimos conocerle, temerle y funcionar como Él. Porque Él nos dijo que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y semejanza significa tener la capacidad de pensar y actuar como Dios. Así que, amados, tenemos una gran tarea esta semana. Estamos preparando la carne para el asador. Y le quiero dar las gracias en específico a Elian David, que me hizo las preguntas correctas para hacer los videos de esta semana, porque está en la búsqueda de la sabiduría de lo alto y no solamente de la sabiduría terrenal. Él ya aprendió que no se puede seguir pasando de listo. Espero que usted también y que yo también. Nos vemos el lunes, que Dios le bendiga.